Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días RD y como anunciara Pedro Jiménez en escena, don Tony Raful, para mí uno de los talentos que el PRD debió proyectar como presidente de esta república. Don Tony, bienvenido a este espacio. Gracias por tu generosidad. No, patrón. Un placer. El placer es mío de estar con ustedes. Usted se toma lo mismo que se toma Nini Cáfaro. No, pero él no tiene 90 años. No, pero es que está, o sea, porque Nini tiene 90, pero Tony no. Él llegó Tony tiene 89. Pero qué barbaridad. Pero que ese amigo suyo. Don Tony, dígame. Abordábamos al final del programa, de los grandes logros que yo tuve por llegar al PRD fue conocer, tratar y lograr un espacito en el escenario de don Tony. Sí, así es. Por eso nada más verifico y me siento satisfecho de ser PRDista. Mire, Tony, muchas gracias. El caso haitiano, que tratábamos en la mesa, 3 muros ha construido el gobierno en los últimos 2 o 3 años. El concepto, la relación nuestra, la situación actual en Haití, República Dominicana, porque estamos a punto de que una avalancha de gente coja para acá. Así es. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo lo ven ustedes desde el PRM o usted como historiador? Bueno, no, la situación, te decía fuera de cámara, les decía fuera de cámara, que el problema haitiano es un problema histórico, o sea, está en las raíces mismas de la composición social y política dominicana. Nosotros no nos independizamos de la metrópolis, en este caso de España, ni de ninguna otra metrópolis, sino de Haití en un momento determinado, en 1844. Entonces, las luchas, las invasiones reiteradas de tropas haitianas para impedir el desarrollo de la nacionalidad dominicana creó heridas muy profundas en el alma nacional. O sea, ahí empezaron los distanciamientos. Luego, la camarilla opresora del pueblo haitiano. ¿Esas heridas se han mantenido entonces? Esas heridas, aunque no se mantienen desde el punto de vista histórico tal como se reprodujeron entonces, sí se reflejan, digamos, en una relación desigual. Haití es un país miserable, en unas condiciones materiales evidentemente deprimentes, frente a un país totalmente distinto. No es que nuestro país sea una potencia desde el punto de vista económico, pero nuestro país es un país incluso en crecimiento económico, en amplio desarrollo de las fuerzas productivas, socialmente, es totalmente distinto. Pero además, Haití fue una especie de injerto dentro de la comunidad caribeña, producto de las posesiones coloniales, de la importación de ciudadanos haitianos en condiciones duras, esclavistas, que fueron traídos incluso maltratándolo, en condiciones todavía más penosas que todo el proceso, o parte de lo que fue el proceso de colonización en América. Pero en el caso de los haitianos se trata de una cultura que choca directamente con la cultura tradicional hispana que nosotros tenemos como base de sustentación y de creencias. Entonces todo esto, eso no significa que no podamos cohabitar y que no podamos querernos. Lo que significa es que hay impedimentos, o sea, hay elementos que conspiran contra ese proceso y aparte de eso, la quiebra de toda noción democrática del Estado, de la existencia misma del Estado haitiano, prácticamente inexistente en estos momentos, agudiza el problema. Esa hambruna, esa miseria, solamente tiene un camino hacia donde escapar, que hacia el territorio dominicano, poniendo en peligro atributos sobre nuestra integridad soberana y una serie de condiciones, porque nosotros tampoco somos un país que estamos en condiciones de resolver el problema haitiano. Podemos cohabitar y podemos ayudar, pero no podemos resolver el problema. Como decía Ángela Costa. Mira, con el problema de los muros de contención, yo tengo siempre un prejuicio con el asunto de los muros, tengo una concepción sobre eso. Es una mallita, porque, Tony, bueno, como de 3 metros de altura en bloc, si es de regulación, con un muro de valla ciclónica. Pero ayuda. No, y creo que solamente en una franja de kilómetros específicos. Donde compartimos. Exacto, creo que es una franja de kilómetros para poder, digamos, de alguna manera supervisar y oficializar la entrada de ciudadanos. Pero el concepto de muro como tal nos trae el recuerdo del muro de Berlín. Nos trae recuerdos que no son gratos a la memoria histórica, conspira contra la salud democrática de nuestra conciencia. Y uno siempre se siente cuando hablan de muro. En el caso de la intelectualidad dominicana versus la intelectualidad haitiana, en la conciencia haitiana en esa intelectualidad ha estado siempre el tema de estar conscientes y organizar ideológicamente, doctrinalmente ese pueblo respecto de lo que es República Dominicana. Pero en el caso nuestro no. Nosotros ni siquiera hemos tenido nunca en agenda invadir Haití, que yo creo que debía ser un proyecto de... No se ha producido nunca una invasión. Sí, pero debemos invadirlo para resolver el problema de ellos allá, porque daría un buen gobernador. Déjame hacer un recordatorio de carácter histórico.
Cuando la crisis en 1963, durante el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, estuvimos al punto, hubo un momento determinado en que todo parecía indicar que tropas dominicanas penetrarían Haití y derrocarían al dictador Duvalier. Claro, no con sentido de ocupación, pero con sentido de resolver el problema haitiano y establecer relaciones estables entre nuestros países. E incluso las tropas militares, las Fuerzas Armadas fueron movilizadas a la frontera, tanques de guerra, aviones de la Fuerza Aérea Dominicana recibieron instrucciones para bombardear Haití. Incluso hay una anécdota que cita uno de los testigos de ese encuentro con el profesor Juan Bosch, con el presidente Bosch. En ese momento, cuando Bosch, evidentemente reaccionando ante la agresión de que había sido objeto de la Embajada Dominicana, el Consulado Dominicano en Haití, donde tropas haitianas penetraron, los Tonton-Macoute, todas esas tropas criminales, para sacar a unos exilados que perseguían, a unos exilados, a unos opositores al gobierno de Duvalier, profanando y violentando el derecho internacional. Sí. La República Dominicana exigió una reparación moral. Entonces, en un momento esa anécdota señalaba que vos había dicho, posiblemente esta noche cenemos en Puerto Príncipe. O sea, esa movilización llegó a tal grado que, por ejemplo, sería la única vez en la historia que... Sí, no, eso es historia. Pero debía estar en la agenda dominicana, porque hay que ir a resolver ese problema. Somos nosotros vamos a tener que ir a resolverlo. O lo resolvemos allá, o vamos a tener que resolverlo aquí. Sí, por supuesto. Yo estoy relatando un acontecimiento de carácter histórico. No estoy diciendo jamás que yo no estoy de acuerdo con ningún territorio ni ningún país. Nunca ha sido parte de la política nuestra. Exacto, lo nuestro es que respeten nuestra soberanía y nosotros respetamos la ¿Qué hacer a estas alturas para... Mira, la comunidad internacional tiene gran culpa del problema haitiano. Así es. Y no van a hacer nada. Cuando la crisis de los Pero la van a seguir teniendo porque ellos lo han Cuando la invasión de los cascos azules de las Naciones Unidas en Haití, en los años 90... Que la pagaba Haití. Cuando el derrocamiento del presidente Aristide, los grandes países ricos hicieron una declaración pública que iban a invertir $2.000 millones para la reconstrucción de Haití. Se comprometieron, luego se retiran de esa oferta donde participó Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que tiene una deuda permanente con Haití, y Canadá, y sin embargo se retiraron y le dejaron a la República Dominicana lo que era entonces la carga del problema haitiano. O sea que la comunidad internacional no ha sido consecuente con el drama haitiano. Pero sin embargo para atacarnos pero para criticar, y formular observaciones o críticas contra los dominicanos no son muy eficientes. Que yo no creo que haya ningún espíritu levantisco en la República Dominicana ni discriminatorio. No, nunca lo he oído. Los dominicanos nunca han sido discriminadores de ningún pueblo. Pero los dominicanos tienen derecho a existir como proyecto propio. Perdóname, para no dejar esto en el aire. Don Tony, y para no quedar yo como un loco viejo ante un intelectual como usted. No, usted es un hombre. Insisto, para que la gente quede claro, yo creo que el problema haitiano finalmente tendremos que resolverlo nosotros. Seamos nosotros en esta generación o la próxima. O lo resolvemos... Pero tiene que aclarar, o lo resolvemos, no de manera bélica. O lo resolvemos allá. Ángel, como tú en estos días está muy bélico y la gente como que te tiene miedo. Tiene que aclarar que resolverlo nosotros, pero no bélicamente. Yo creo que es con una invasión, debe estar en nuestra agenda. No, hay otra... Don Tony, aparte del tema haitiano, que ya es histórico, ese problema para la República Dominicana, porque no podemos despegar la isla, esta decisión que tomó la Cancillería de solicitar visado a los venezolanos, ¿qué le parece a usted? Bueno, dentro de las leyes orgánicas del Estado Dominicano está la disposición de que hay que reglamentar la entrada de ciudadanos de otros países. Esa es una ley, o sea, y además es un espíritu troncal, entiende, del Estado Dominicano, y que además nosotros reclamamos también con el asunto de la inmigración haitiana. O sea, lo tenemos también como requisito, no haitiano, sino de cualquier país del mundo. Como nos exigen a nosotros para entrar a cualquier país, regular nuestra presencia. Sí. O sea, yo creo que en ese caso específico no han hecho más que repetir lo que los estatutos, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, establecen para ingresar a un territorio. Es válido desde ese punto de vista. Por supuesto, hay un drama venezolano. O sea, hay una situación muy grave. O sea, Venezuela, siendo uno de los países más ricos del continente, hoy día vive en una situación de pobreza increíble, de desesperación. Es un drama realmente lastimero la que está viviendo también el pueblo de Venezuela, y el gobierno dominicano debe estar en la obligación, en la medida de sus posibilidades, como lo ha hecho con otros países, de ayudar también y de promover la propia seguridad nacional. Porque uno no sabe lo que entra. Tony, usted es un hombre que su experiencia política e intelectual le permite opinar, le permite dar ideas. En el Partido Revolucionario Moderno,
cuando se está organizando, porque todavía no hay un plan de gobierno definido, eso es fruto de arreglos, correcciones, según va avanzando el tiempo, pero ya eso hay que aterrizarlo para presentárselo al país. ¿Qué opina el PRM y cuál sería su política exterior con relación a Haití? Bueno, si se ha planteado. Bueno, la posición nuestra en relación con Haití, en sentido general, es una posición clara, primero, de respeto entre nuestras naciones, de respeto que está consagrado en los organismos internacionales. Y ese respeto implica la regulación, evidentemente, de la emigración desenfrenada de ciudadanos haitianos empujados por el hambre, la miseria y la desesperación hacia la República Dominicana. Lamentablemente, pero la República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano. El problema haitiano es un problema que debe ser de alguna manera enfrentado por la comunidad internacional, o sea, con medidas, con acciones que preserven, digamos, la supervivencia del pueblo haitiano y que a la vez sean responsables del destino de ese país en función de ayuda, incluso de institucionalidad. Exacto. En esa estructura jurídica del Estado haitiano. Pero la República Dominicana no está obligada a cargar. Por ejemplo, doctor. Por supuesto, hay intereses en el mundo, económicos sobre todo, que no entienden ni perciben el derecho de los pueblos a construir su propia nacionalidad y a defender sus derechos, y pretenden a veces desvirtuar, y pretenden incluso que esta es una isla dividida en dos. Decía el historiador Pérez Cabral, poco común, que era la única isla dividida en dos repúblicas. Hay islas en dos territorios coloniales, diferentes denominaciones, pero no hay ninguna isla en el mundo que la dividida en dos repúblicas. O sea, ya eso es una complejidad. Él decía, es el único absurdo del mundo, el único absurdo geográfico del mundo. Pero bueno, esa es nuestra realidad. O sea, no podemos taparnos los ojos, tenemos que contribuir a mantener buenas relaciones con el Estado haitiano. Lo que se habla es que en Haití hubiese democracia, que hubiese respeto a los derechos humanos, que hubiese una economía que le permitiera a los haitianos vivir decentemente. Pero es un drama. Pero ahora ni gobierno tienen. Y ahora no tienen ni gobierno. Ante esa ausencia de todos esos factores que hacen sostenible un Estado, ¿estarían ustedes como PRM, le hablo porque yo sé que usted pertenece al equipo estratégico de ese partido, en que nosotros aportemos algún tipo de soluciones, como por ejemplo, construirle un buen hospital a Haití, donárselo a la República Dominicana, como una vez se le donó una universidad, construirle espacio donde una zona franca, para construir la solución del problema en Haití, no en República Dominicana? Sí, bueno, una vez un grupo de empresarios tuvieron una iniciativa, plantearon un proyecto de construir empresas en la frontera dominico-haitiana. Comenzaron porque ya hay una. Sí, ya hay una que eso de alguna manera podía paliar el grave problema de la emigración, porque si tienen trabajo y tienen ingresos, no tienen que venir para la República Dominicana de manera desordenada. Entonces, en ese caso, no sé cuál fue el futuro de ese proyecto. Los empresarios se han echado para atrás porque no hay con quién hablar en Haití. Tiene que haber una correspondencia haitiana que no existe, el empresariado haitiano. Ni seguridad jurídica ni física. Y eso mismo entonces compete al hecho de que tú puedes donar un hospital, pero si no hay una autoridad, si no hay un Estado que regularice o pueda administrar un hospital en Haití, aquello se convierte en algo... Yo cierro los ojos, don Tony, y aunque veo difícil que Luis Abinader sea el próximo presidente, ahí no compartimos. Veo a usted, cuando cierro los ojos y veo tal posibilidad, es solamente un sueño. Veo a usted como un canciller de la República, con todo el perfil. Ahora, Tony, ganaría el país. Claro, claro. ¿Qué hacer con la relación chino-dominicana? Porque ustedes no han definido como partido, así como no han definido las políticas frente al vecino haitiano, tampoco han definido sobre aspectos trascendentales como este problema que tenemos con China. Los gringos parece que no quieren mucho a los chinos. Por el tema geopolítico. Sí, entonces, ¿cuál es la definición? Porque uno está en el aire. Bueno, lo que genera incertidumbre, un triunfo del PRM. En ese mismo sentido, don Tony, ¿fue lo correcto desprendernos de Taiwán para firmar con China? Mira, dos cosas rápidamente. Voy a empezar por lo último. La decisión del gobierno dominicano es la decisión de un Estado soberano, o sea, es una decisión propia que cada país está en su derecho de tomar. Lo único que en ese entonces se criticó o se observó
para decirlo en términos, digamos, más diplomáticos, es el hecho de que esa fue una decisión casi secreta que tomó el gobierno dominicano. Tengo entendido que ni siquiera el canciller de la República estaba enterado de esa decisión cuando se tomó, según informaciones que yo tengo. Lo manejó Palacio. Exacto, se manejó directamente de una manera muy secreta. Y entonces aquello sorprendió a Taiwán, que había sido siempre, digamos, un aliado de la República Dominicana, hasta el grado de que hacía apenas 3 meses el gobierno de Taiwán había donado un conjunto había un estado de relación y de ayuda que quizá debió utilizarse otro método para encauzar lo que es un derecho soberano del Estado Dominicano de establecer relaciones con quien le convenga. O sea, a mí me parece que fue abrupto. Es el manejo, fue abrupto, y eso creó algún escozor en las relaciones internacionales con Taiwán, que independientemente del concepto que uno tenga de lo que es China realmente, o de quién representa a la mayoría de los chinos, realmente uno tiene que tener delicadeza con quien tuvo relaciones durante tantas décadas. Pero a mí me parece que hubo un mal manejo desde el punto de vista formal. Ante la acción geopolítica del imperio, Tony Raful, canciller de la República, propiciaría una continuidad de esa o parte del gobierno. Déjame aclarar. Cuidado, porque después lo acusan que ustedes están formando gobierno sin ganar. Promoviendo, déjame decirte que yo pertenezco a la estructura de dirección del proyecto de Luis Abinader y estoy absolutamente convencido, de acuerdo a las coordenadas políticas e ideológicas del momento actual, que Luis Abinader va a ser presidente de la República. Ahora bien, yo no estoy, en primera vuelta, yo no estoy, digamos, promoviendo ninguna posición. Claro que no. Es un atrevimiento mío. Esas son decisiones, y además quizás basado en el cariño tradicional que entre ustedes existe. Pero ¿qué haría usted con esta relación chino-dominicana ante la adversidad de Estados Unidos? Hay dos cosas. Bueno, vamos a esto. En primer lugar, las relaciones ya entre China y la República Dominicana son un hecho definitivo. Es un hecho cierto. Eso no está en cuestionamiento, ni puede ahora ser evaluado desde otra perspectiva, que no sea en el fortalecimiento de las relaciones entre nuestro país y China. Hay una guerra comercial que usted conoce entre Estados Unidos y China. Esa guerra comercial implica celos alrededor del nivel geográfico, digamos, del Caribe, de la geopolítica, celos naturales, porque este siempre ha sido considerado el patio trasero de los Estados Unidos, y de eso no hay duda. Y lo somos. Entonces, esos recelos, esa preocupación es natural y normal, pienso yo, desde ese ámbito de política internacional de los Estados Unidos, y hay que verla así. Y en esa guerra económica hay desplazamiento, hay competencia, y uno tiene que manejar el asunto a nivel este pleito por dos camaritas del interés nacional. Esto es una payasada. Del interés nacional, Lo que debe primar siempre es el interés nacional dominicano. Nosotros somos dominicanos en cuanto a... Sí, ya vamos para la política. A la pregunta que usted me hace de primera vuelta o segunda vuelta. Bueno, el problema esa encuesta son real, porque el Centro Económico nunca la pega. El problema es el siguiente. Las encuestas en sentido general, las que nos convienen y las que no nos convienen, porque así hay que hablar en la República Dominicana. Bueno, ahora no se puede creer ninguna, porque han estado coincidiendo. O sea, todas han estado coincidiendo en que el candidato Luis Abinader evidentemente aventaja considerablemente a su opositor, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la coincidencia. En el terreno político, en la relación del político, nosotros vemos ahí una fuerza extraordinaria que se ha desatado alrededor del cambio, de la necesidad de la gente que después de 20 años o 19 años en el poder quiere cambiar. Pero tiene que ser un cambio con certidumbre, Tony. Y sobre todo después de la división del PLD también. Y sobre todo, que voy a analizar una eso. Ayudita. Una gran ayudota. Ayudita no. Una ayudita que daríamos pequeño. Yo creo que la contradicción, digamos, de ruptura en el seno del PLD decreta la victoria de Luis Abinader. Si no se hubiese producido, hubiese sido muy difícil desplazar a esa maquinaria todopoderosa del gobierno del PLD. Doctor, muy difícil. Usted tiene muy buenas relaciones con el expresidente Fernández, de amistad. Sí. Eso nadie lo puede dudar. De muchos años, de cuando éramos estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y llegamos a compartir varias materias. Y hay un respeto mutuo. Si el escenario cambia y Leonel Fernández no puede ser candidato porque el Constitucional decidió que no, que la ley se aplique,
¿usted estaría de acuerdo en que se haga una alianza Leonel-Luis en primera vuelta para garantizar el triunfo? Bueno, hay que esperar que las cosas se desarrollen para uno opinar con calificación. Pero yo... Ante el escenario ya, claro, vamos a construir una hipótesis. Lo ideal sería hacer ese pacto independientemente de lo que suceda, de lo eventual que se pueda producir incluso en la primera vuelta. ¿Y usted estaría de acuerdo a hacer un gobierno compartido con Leonel? Bueno, la idea de Luis Abinader y lo que Luis Abinader, bueno, no estoy especificando. No puedo plantear política que no estoy autorizado a plantearla, porque eso le corresponde. Ni hablar por él. Ni hablar, eso le corresponde al candidato que va a ser presidente de la República y a la dirección del partido. O sea, pero yo sí puedo decir, digamos, mi deseo. Exacto. El deseo es una construcción de realidad en un momento determinado. No es mi deseo, sería lo ideal, sería que nos fuéramos juntos en la primera vuelta para definitivamente romper, digamos, la continuidad del ejercicio indefinido de poder del grupo hegemónico del partido. Yo comparto esa afirmación suya, don Tony, de que las encuestas comienzan a preferir a Luis adelante. Luego entraremos en los detalles, pero en el caso del partido sí lo pone atrás. Entonces en algún momento tiene que conciliarse el partido y el candidato, y yo no veo una estructura partidaria, por lo menos en lo municipal. Quedó demostrado que el PRM no tiene estructura de base ni municipal, ni provincial, ni de distrito municipal. Un déficit muy marcado, muy feo. Fíjese, desde el punto de vista de la nomenclatura, vamos a hablar en términos más precisos, desde el punto de vista de la nomenclatura de los partidos han ido perdiendo validez desde el punto de vista de su significado en la República Dominicana. Ningún partido político tiene un 60, un 70% de reconocimiento como lo tenía, por ejemplo, en los años 60, 70, 80, Exacto. cuando las grandes luchas, digamos, políticas, cuando el Partido Reformista, el PRD... Ninguno han ganado solo. Eran partidos que tenían un 80%. Todo ha ido bajando. O sea, no es significativo para fines, digamos, de ilustración, de ganancia electoral, tomar en cuenta ese factor en este momento, porque están en declinación desde el punto de vista del reconocimiento de las letras. O sea, eso va en decadencia. El factor decisivo es el candidato, el factor decisivo es la fuerza que empuja la posibilidad de una victoria electoral. O sea que yo no lo tomaría, digamos, como un marco absoluto para apreciar la posibilidad. Sí. Tony, hay una invitación pendiente, porque no hemos hablado ni de la capital, su hija, la candidata senadora, con muy buenos números, y de otros aspectos de lo que es la campaña, porque nos concentramos en lo histórico, pero usted ya se compromete que... Para mí es un honor. Iniciando el año estamos... Para mí es un honor compartir con ustedes y quiero felicitar este programa por su calidad y su profesionalidad. Muchas gracias. Gracias, don Tony. Que tenga una buena Navidad, don Tony. Gracias. Tony Raful, historiador, político, un intelectual a carta cabal y un hombre que goza de mucha simpatía y respeto en el pueblo dominicano, ha estado con nosotros. Mañana usted tiene un compromiso con Buenos Días, RD.